Creo que nuestro contenido no se caracteriza por una fuerte marca personal. El trabajo que hacemos, las más de 20 personas que trabajan en la Visual Factory, que es el nuevo nombre que hemos dado al conglomerado de canales que ya tenemos que vamos, me cuesta hasta contarlo. Sí. Y con todos los que van a salir. De hecho, el otro día hacíamos el ejercicio de enumerarlos y Sí. dices, me salen debajo de las piedras. Sí. Son muchas ideas, o sea, muchos canales. Son algunos que ya teníamos pensados de hace tiempo. Por ejemplo, Informe K, que es el canal que tenemos de inversión. Sí. Otros son proyectos más experimentales, como por ejemplo, ahora hemos sacado Not News, que es un nuevo canal que va a tratar temas de economía, de finanzas y de política, pero desde un punto de vista diferente al que ya hacemos en VisualPolitik o en Visual Economic. En VisualPolitik y en Visual Economic hacemos análisis más en profundidad, más estudiados, más guionizados. Y en Informe K, en Not News, lo que queremos hacer es, y lo que estamos haciendo, es tratar temas muy de actualidad, dando la noticia justo cuando pasa y sobre temas que no cubren tanto los medios tradicionales. Claro. Por ejemplo, tú no vas a ver en el telediario si de repente están haciendo falta tanques en la frontera de Ucrania. Igual ves si de repente España hace poco ha llegado ahora a un acuerdo con Zelensky para mandarle unos tanques que tenía por ahí guardados, cogiendo polvo, que a saber si funcionan. Y eso sí lo ves, pero, por ejemplo, noticias del frente, es difícil verlo en medios tradicionales, ¿no? Y sí que lo ves en prensa escrita, pero no en una prensa en vídeo, en alguien que te cuente lo que está pasando. Y ahí creo que nosotros podemos aportar valor, ya no solo porque tengamos la capacidad de llevar a vídeo cierto tipo de información, sino porque tenemos un equipo de analistas detrás que está día a día con estos temas, ¿no? Y es mucho más fácil. Al final, si tienes gente que está todo el día trabajando, leyendo informes, leyendo noticias, leyendo papers, quieras que no, ahí hay una economía de escala que lo que ya estás preparando para VisualPolitik o para Visual Economic te lo puedes llevar, claro. Cosas muy concretas. Y en ese sentido también estamos llevando a Not News cosas como estas. De hecho, probablemente algún fragmento de esta entrevista, si me dejas, todo tuyo. van a estar en Not News, claro que sí. Dando un toque más personal, porque al final todos nuestros vídeos han sido siempre muy guionizados, que eso está muy bien, porque te permite evitar los fallos, o al menos evitar buena parte de ellos. En esta entrevista vamos a hablar de muchas cosas y es posible que no sea muy preciso en buena parte de ella. Es algo que no quiero que pase en Visual Economic, por ejemplo. Pero sí que en un formato más distendido, donde la gente entienda que está hablando conmigo y no simplemente está leyendo un guión, pues primero puede ser más cercano, puede ser incluso más entretenido. Sí. Y hacia ahí estamos yendo con Not News, por ejemplo. Pero como te digo, esto es solo un canal de tantos y es una idea que hemos tenido y que se está probando. Sí, totalmente. O sea, la rigurosidad que tenéis en VisualPolitik y Visual Economic no es la misma que en Not News, pero por lo que tú dices, porque el tipo de formato consumible es muy distinto. Pero es la gracia. O sea, yo cuando me siento a ver un vídeo de VisualPolitik y Visual Economic, sé perfectamente lo que me voy a encontrar. Es un contenido muy trabajado, muy preparado, pero es que voy a estar 15 minutos escuchando datos y datos y datos sobre un tema. Mientras que si yo quiero estar al tanto de la última actualidad político-económica, me cuadra mucho más un contenido Not News. Primero, porque incluso el tipo de lenguaje que utilizáis, me he fijado bastante, como mucho más llano, ¿no? Es como más de tú a tú. Sí. Incluso hay una parte más opinativa también, que en Visual Economic y VisualPolitik sois más objetivos a lo que sea empírico, ¿no? Sí, también el tema de la objetividad es un follón. Claro. O sea, mucha gente piensa que un medio tiene que ser neutral, que tiene que ser imparcial. Yo no estoy de acuerdo, primero, en que eso se pueda conseguir. O sea, uno puede ser objetivo. Uno puede decir la verdad. Uno puede dar un dato y que ese dato sea cierto. Sí. Eso es objetividad. Pero objetividad no es jugar a ser un tibio. Claro. Si mañana vemos que una persona asesina a alguien en la calle y vamos a cubrir
ese evento, yo no voy a estar en medio. Yo voy a decir que esta persona ha asesinado a la otra. Entonces, mucha gente confunde el ser objetivo con el ser neutral y el ser imparcial y el estar en medio. Y no siempre es así. Uno lo que busca cuando intenta hacer una cobertura es decir la verdad y hacer un análisis cierto y que aporte información. Y evidentemente todo el mundo tiene su sesgo. Y quien diga que no lo tiene es mentira. Y ya solo, aunque uno mismo intente, y particularmente lo intento, esto no quiere decir que yo no lo intente, aunque uno intente siempre dar una visión más libre de sesgo posible, simplemente en el hecho de las fuentes que puedes buscar o la importancia que das a cada cosa, claro, va variando, ¿no? O sea, aunque tú tengas toda la información y te investigues en los dos lados, inconscientemente tu ideología o tu manera de pensar vas a ponderar una información más relevante por encima de otra. Efectivamente. Y cuanto más sabes de algo, más fácil es evitar ese sesgo. Claro. No obstante, eliminarlo es imposible. Es que es imposible. Es imposible y no tenemos que aspirar a eso. Lo que tiene que aspirar la sociedad, y esto también pasa con el tema del gobierno. Siempre se pide no, pero mucha gente, sobre todo ahora lo hemos visto con Pedro Sánchez, sí. Pero lo hemos visto con Pedro Sánchez y en el futuro lo veremos con el PP, con Vox, con quien sea. Al final, cualquier persona en el gobierno quiere controlar la información, pero mucha gente pide, oye, vamos a censurar las fake news. El problema de censurar fake news es que al final el que censura también es un informador, también tiene sus propios sesgos, claro, y censura cosas que no son. Para mí, lo ideal no es censurar. Para mí lo ideal es que todas las opiniones coexistan y que sea la persona que recibe la información la que coja pues, la información que le da el más liberal y la contraste con lo que dice el más socialista y él haga su propio criterio. Pero ambas informaciones deben existir. Claro. Y porque fake news va a haber en un lado y en el otro. Sí, o sea, yo lo único en donde llegaría a entender una censura de las fake news, aunque no estoy de acuerdo, es cuando los datos proporcionados son objetivamente falsos. Es decir, si yo digo que en España hay 3 millones de muertes por atropello de coche y hay 15, o sea, lo podría entender. Lo que pasa es lo que tú dices, que la línea donde la pones es muy fina, porque el que censura acaba sesgando. Por lo tanto, yo opino igual que tú. O sea, yo no pondría no pondría censura. O sea, que haya la información y que sea el propio consumidor, como tú decías, el que libremente elija dónde informarse. Incluso lo ideal es informarse de los dos lados, ¿no? O sea, de la parte pues, más de derechas, más de izquierdas y con eso congregar en una idea que es tu ideología en base a toda la información que tienes, ¿no? Un poco va por ahí. Para hacer un resumen rápido, Óscar, vamos a enumerarlos ya que lo decíamos. ¿Qué tenéis ahora a nivel de Visual Factory? ¿Me podrías decir todos los canales? Ajá. Mira, el origen de todos los canales o de todo lo que existe ahora mismo es VisualPolitik. Sí. Luego salió VisualPolitik en inglés. Luego salió VisualPolitik en alemán. Y luego empezó Visual Economic. Ahí es donde entré yo, con Visual Economic. Luego salió Visual Economic en inglés, en alemán. También salió VisualPolitik en francés, que se llama Diplometrics. Sí. Y estos serían los visual que hay ahora mismo. ¿Qué pasa? Hemos sacado Informeca también, que está en español. Hemos sacado Not News, que está en español. Tenemos varios proyectos de nuevos canales todavía, que uno ya lo sabes tú, sí. Y que pronto saldrá a la luz. Y que no tiene nada que ver con economía ni con política. Y yo creo que va a gustar mucho. Y yo también, he visto los guiones y creo que mola. Y ahora Visual Economic y VisualPolitik estamos en proceso. Tenemos guiones traducidos, ya vamos a empezar a grabar en coreano y en chino. Muy guay eso, ¿eh? Sí. Esa apertura de mercado. A ver cómo funciona. Te lo diría a nivel de incluso de experimento social, ¿eh? En el caso de chino, uno puede pensar que, claro, China, no sé qué, en China está prohibido YouTube. Sí. No es chino para venderlo en China, es chino para vender a todas las personas chinas que están en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar del mundo, que puedan tener un contenido en su idioma en YouTube. Muy interesante. ¿Y el chino os planteáis distribuirlo por otras plataformas que no sean YouTube, que sí tenga acceso?
Posiblemente lo haremos, Sí. pero también hay que tener un poco de cuidado porque publicar en YouTube no es lo mismo que publicar en una red social de China, ¿no? Ya. Y de hecho esto es un problema que nosotros hemos tenido la suerte de solucionar, pero cualquier canal de YouTube que quiera hacerse su versión en chino, si es de política, Uf, los sí, chinos no quieren hablar de política. claro. No quieren. Pero es que es normal. Normal, sí. Porque saben que si critican a su gobierno pueden tener muchos problemas. Y ya no solo criticar al gobierno, sino decir cosas con las que su gobierno no está de acuerdo. Entonces, en este caso hemos buscado una fórmula para hablar de temas más blancos y omitir cierto tipo de contenido por seguridad de la persona que vaya Ostras. a hacer ese ¿La canal. persona que va a grabar el contenido reside en China? No, no reside en China. Vale. No. Eso también ayuda, ¿eh? Sí ayuda, pero claro, o sea, aunque no resida en China, la gente de China tiene familia ahí, Sí, claro. quiere volver, quizá no a vivir, pero sí a, pues de vez en cuando a ver a sus familiares, ¿no? Y claro, o sea, al final tienes que hacer un contenido adaptado a ese mercado con sus condiciones políticas también. Ostras, qué reto, ¿eh? No creo que haya muchos canales en español que estén sacando canal chino, la verdad. Sí. Porque yo no conozco más que el vuestro. No. Y ya no de economía, ¿eh? Te hablo en general. ¿Y canales en español que lleven su contenido a otros idiomas? Muy pocos. Yo no conozco Es ninguno. mucho más a la inversa. Así que, por ejemplo, un MrBeast que luego lo traduce Sí. al español. Pero es verdad que de español a otros hay muy pocos. Ha habido intentos, pero hacerlo y llegar a conseguirlo es que es difícil. Es que es difícil y puedes tener problemas. Claro, ¿cómo lo haces? ¿Contratas a alguien? Si contratas a alguien, que estás encima de él. ¿Cómo puedes fiscalizar el trabajo de una persona alemana? Claro. ¿Cómo sabes que te está traduciendo bien los guiones? Que te está lo que dice a cámara, ya sea el presentador o un director. ¿Cómo sabes que está respetando los datos de los guiones, que no está inventándose cosas? ¿Cómo sabes que el día de mañana va a tener una imagen? Que esto pasa mucho. Alguien que gana imagen en cierto proyecto audiovisual y cuando haga una imagen, cuando es la cara visible, me lo monto por mi cuenta y apañas nosotros. Claro. Esto pasa mucho. Claro, porque al final la gente conoce a la persona, el rostro físico y su voz. Y le da Sí. igual si es en el canal de visual que si Sí. es en el canal... Y ya no en canales, en la tele, pero que en YouTube esto es algo que también, Sucede mucho, ¿no? también pasará. Sí. Y al final, un problema de YouTube es que la gente solo ve la cara, ¿no? Entonces, si esta persona dice algo que me parece muy interesante y encima lo dice bien, yo ya pienso que esa persona es un genio. Y ya pienso que esa persona es quien está detrás de todo. Pero es que detrás de mí, o detrás de cualquier persona que esté en el grupo en la Visual Factory, tiene analistas detrás. Claro. En muchos canales de YouTube, quien habla no es quien escribe. No. Y hay casos de gente que es literalmente eso, son presentadores, la gente se piensa que ese presentador, que es muy simpático, escribe lo que dice y no es así. Claro. Entonces, bueno, en nuestro caso, yo llevo Visual Economic, yo sí que escribo mucho de lo que digo, pero, por ejemplo, digamos que 2/3 de lo que se sube a Visual Economic ahora mismo va a ser guiones escritos por analistas que hemos contratado. Evidentemente, los guiones están supervisados, pero que esto es, o sea, YouTube es un entorno empresarial y la cara es la cara. Y lo importante es lo que está detrás, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo creo que la diferencia de vosotros respecto a mucha gente que hay en YouTube es que tenéis un organigrama de empresa. O sea, el que llamáis Visual Factory no de casualidad justamente, sino es que tú lo decías, hay 20 personas detrás de Visual, ¿no? O sea, claro, eso es una infraestructura montada que en muchos canales primero no se pueden Y permitir. éramos 20 a principio de año, pero incluso en este tiempo hemos ido ampliando equipo. Pues, el nuevo canal que vamos a sacar, Sí. que no hemos dicho de qué es, pero que pronto se sabrá. Not News lo va a empezar a pilotar una nueva persona. Luego, gente con la que colaboramos, que no son directamente plantilla, pero son freelance, por ejemplo, pues va creciendo bastante la cosa, la verdad.
Muy bien, muy bien. O sea, es un equipo de puta madre, hablando en plata, muy profesional, o sea, un contenido muy profesional. O sea, es que cuidáis todo, la parte de guión, de análisis, de investigación, de edición, está todo muy cuidado y lo hacéis muy bien. O sea que os va a ir bien, no tengo ninguna duda.